Hola, hola, cordial saludo para todos y todas las personas que cada miércoles se conectan en nuestro programa Sanamente, el cual forma parte de nuestra política pública de salud mental y es auspiciado por la Administración Municipal Guatapé Emprende, en colaboración también con nuestro canal comunitario Corpagua TV. Bienvenidos a este espacio de Sanamente. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante y muy pertinente y es las emociones, qué son, cómo manejarlas, cómo tratar y abordar este tema que hoy por hoy se ha vuelto de gran importancia para todos y todas. Bienvenidos. Para el día de hoy, como siempre, tenemos una invitada muy especial. Se trata de la psicóloga Diana Aguirre Zapata, quien estará también acompañándonos en esta importante temática. Vamos a abordar el tema de las emociones. Bienvenida, Diana, gracias por participar en este espacio. Liz, muy buenas tardes a todos los que se conectan con este importante programa. Muchas gracias a la Administración Municipal por tenerme en cuenta y por invitarme a estos espacios y también por tener en cuenta estos espacios que son tan importantes y a los que hay que dedicarles pues como un tiempo. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Diana, por aceptar esta invitación y por aportar también tus conocimientos en esta importante temática. Pero entonces comencemos hablando de qué son las emociones. Las emociones son todas estas reacciones psicofisiológicas que nosotros como seres humanos expresamos o manifestamos a raíz o como consecuencia de algo, de un estímulo, por ejemplo. Pero entonces, ¿qué significa psicofisiológico? Psico hace alusión a lo emocional, a lo que nosotros de forma intangible pensamos o sentimos hacia algo. Y fisiológico es ya esta reacción corporal que se manifiesta a través de todas estas expresiones del cuerpo como respuesta a un estímulo predeterminado. ¿Cómo podemos entonces hacer un poco más cercano este concepto a las personas sobre qué son las emociones? Claro que sí, Liz, y muy importante que empecemos hablando de la definición de qué son las emociones. Y como bien lo dice, son reacciones psicofisiológicas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hacen parte o que tratan del pensamiento que nos genera determinada situación y de la reacción física que nosotros podemos experimentar o que podemos tener frente a determinada situación. Entonces, ¿qué son las emociones en sí? Las emociones son respuestas que se activan en determinadas situaciones o frente a determinadas situaciones que nos presente el medio en el que nosotros nos desenvolvemos. Digamos que nadie se puede desprender de las emociones porque es algo que viene implícito en nosotros, que es innato. Y tampoco podemos decir que nos podemos desprender de nuestra parte racional porque tampoco podemos hacerlo y más adelante lo vamos a desarrollar un poco más. Pero entonces las emociones en sí son todas estas reacciones que nosotros experimentamos, tanto emocionales como físicas, frente a determinados estímulos que nos presenta el medio en el que nosotros nos desenvolvemos y que más adelante nos va a ir trayendo o nos va a ir presentando determinadas situaciones o aprendizajes también para nosotros y para nuestra vida. Así es por eso que en cada persona es diferente, ¿cierto? No es la misma emoción que te genera a ti recibir una visita, a la que le genera a una persona presentar un examen o a la que le genera a un padre despedir un hijo, cantidad de situaciones que son cotidianas o que son propias y muy diferentes en cada persona. Efectivamente, es importante tener en cuenta esto, pues que no todos reaccionamos de la misma manera, así sea la situación similar. La reacción que nosotros tenemos frente a esa situación no es igual a cómo reaccionaría otra persona enfrentándose a una situación similar. Es importante que lo tengamos en cuenta porque puede pasar, en muchas ocasiones pasa, que nosotros juzgamos y no estoy diciendo pues que esté mal ni juzgando tampoco porque no es el asunto, pues no es la intención, pero nosotros en ocasiones juzgamos el sentimiento del otro a partir de nuestra experiencia. Entonces es importante también que empecemos dejando pues como esto claro. Las situaciones que nos presenta el medio puede que sean similares para todos, pero la forma como nosotros reaccionamos o la emoción que eso genera en nosotros no es igual. Entonces es importante que lo tengamos como claro y que aprendamos esa diferenciación entre que así la situación sea similar, la emoción que nos genera a todos no es la misma. Diana, ahí me haces pensar en que nosotros le ponemos un sentimiento a las emociones, que a veces se confunden las personas de pronto
cuando pensamos que los sentimientos que nos genera algún estímulo es igual a la emoción? Es muy importante lo que nos planteas, Liz, y es importante también que todos los que nos están escuchando pues tengamos en cuenta la diferenciación, porque no es igual el sentimiento a la emoción. Son dos, digámoslo, planteémoslo en función o como concepto, son dos conceptos distintos. Una cosa es lo que nosotros sentimos, lo que nos generan las situaciones externas o los estímulos externos, y otras son los sentimientos que nosotros podemos experimentar en determinadas ocasiones. Bueno, vamos como un ejemplo. Cuando alguien pasa por una calle y es abordado por alguien que pudo haberlo robado o pudo haberlo amenazado, en un primer momento la persona reacciona a ese estímulo con lo que uno podría decir miedo, rabia, ¿sí? Esa sería la emoción que podríamos ponerle a esa escena, a esa situación, el miedo o la rabia. Posterior a ello ya viene el sentimiento que nosotros le colocamos a esa situación. Entonces, por ejemplo, cuando recuerdo que pasé por esa calle y me acuerdo de la persona que me lastimó, que me generó pues esa situación conflictiva en mi vida, ahí puedo hablar de que ya le puse un sentimiento al recuerdo que me genera esa situación, y de hecho incluso al pasar por la calle me puede generar nuevamente estos recuerdos, y la emoción ya en ese momento ya no es tanto porque esté ocurriendo, sino porque ya hay un sentimiento asociado a la emoción que me generó ese evento. Efectivamente, y es muy importante que lo tengamos en cuenta también, que la misma situación externa que se nos presenta o a la que nos vemos enfrentados nos puede ocasionar en el momento de la situación pues una emoción, una o determinadas emociones, y posteriormente también podemos experimentar un sentimiento pues frente a esa situación que se nos está presentando. Bueno, Diana, contémosle a la gente un poco, ¿son iguales las emociones? Porque bueno, ahora que vamos a abordar más adelante en cómo manejar estas emociones, y estamos haciendo el papel de reconocer, el trabajo de reconocer qué son las emociones, vamos a posteriori a identificarlas, pero entonces contémosle un poco a las personas que nos ven o nos escuchan si estas emociones o estos sentimientos que se derivan de las emociones suceden igual en los niños, o si con ellos es diferente el manejo que se debe dar a la identificación de emociones. ¿Cómo funciona este proceso, digamos, en la etapa de niños y niñas? Muy bien, y mencionaste un aspecto que es sumamente importante en cuanto al manejo emocional o al control emocional, y es que esto es un proceso. Entonces, como es un proceso, es algo que debemos ir teniendo en cuenta desde niños. Los que estamos al frente del cuidado de niños, llámese cuidadores, los padres, las instituciones educativas, que también cumplen un papel sumamente importante en este asunto y cuando se trata de niños. Es muy importante tener en cuenta que el manejo que nosotros podamos tener o que logremos tener de nuestras emociones es un proceso que debemos empezar idealmente a partir de la niñez. ¿Por qué? Porque es habitual y puede pasar, y los que nos están escuchando, los que nos están viendo, posiblemente si se ponen a analizar de pronto sus vidas o cómo lo están llevando a cabo en casa, muchas veces quienes estamos al lado de niños y quienes estamos pues como en este proceso de acompañamiento a los niños, caemos en el error de pues como de no explicarles muy bien a ellos sobre sus emociones, de no ayudarlos en ese proceso de que ellos expresen lo que sienten. Exacto, porque es sumamente importante ayudarles a ellos a identificarlas. Uno de los aspectos cruciales, y creería que es como el punto de partida para poder controlar las emociones o para poder tener un control emocional, es identificar cuál es la emoción que a mí me está generando determinada situación que me está presentando el medio. Si yo logro identificar qué es la emoción, cuál es la emoción que me está generando, pues entonces yo voy a poder saber cómo actuar frente a esta emoción. Hace parte también del conocimiento que yo tenga de mí mismo, de cómo yo identifico qué es lo que me está pasando. ¿Cómo logramos eso entonces? Acompañando y hablando de los niños, justamente, acompañando ese proceso desde que ellos están empezando a experimentar estas emociones, ayudándoles a que ellos identifiquen determinada emoción, cuál es la sensación, determinada situación, cuál es la emoción que le está generando. ¿Para qué?
para que más adelante, cuando el niño se vea enfrentado a una emoción similar, pues la reconozca, sepa de qué se trata, qué es lo que le está generando esa situación y así pueda tratarla. Y si lo hablamos desde que son niños, digamos que el pensamiento podría ser, bueno, y si el proceso no se inició cuando estaban pequeños, o yo no inicié ese proceso de reconocimiento cuando estaba pequeño, entonces grande ya no lo puedo hacer, y posiblemente no es así. Sí se puede hacer, nosotros podemos llegar a tener un control emocional, pero entonces digamos que si nosotros logramos esto desde que estamos pequeños, si tenemos como esta conciencia, los que estamos al lado o quienes hacemos el papel de cuidadores, tenemos esta conciencia de la importancia que es que ellos reconozcan sus emociones. Cuando este niño sea un adulto, posiblemente vaya a ser manejable. Exactamente. Diana, y es que haces alusión a algo muy importante ahora, y es el tema de la inteligencia emocional, ¿cierto? Inteligencia emocional, como las palabras que lo componen lo indica, habla de la capacidad que nosotros como seres humanos tenemos, primero de lo que tú decías, identificar emociones como primera instancia. Lo que no se reconoce en uno mismo muy probablemente se pueda manejar con facilidad, ¿sí? Entonces, digamos que la inteligencia emocional asociada a esto que acabas de decir se compone de una identificación, y por qué no desde la niñez enseñar a nuestros hijos y escucharlos. Esto lo hemos venido trabajando en anteriores ocasiones cuando hablamos de las pautas de crianza, y sin salirme pues del tema, es hacer alusión a que nos permitamos nosotros y permitirle a nuestros niños hablar de lo que sienten. Los niños, ahora lo hablábamos nosotras, y era que son como unas esponjitas que absorben todo lo que el medio les trae. Entonces digamos que ellos no están preparados para expresar una emoción como uno creería que es socialmente adecuado. Pero entonces ahí está la labor de nosotros como padres, de poder enseñarles a ellos a que, bueno, en determinada ocasión sucedió esto, tuvo esta emoción, esta reacción, este sentimiento, hablemosle de eso. Esto que te generó miedo, ¿por qué te generó miedo? Esto que te generó rabia, ¿por qué te generó rabia? ¿Sí? De ahí también el manejo de las pataletas, o sea, poder que ellos manifiesten estas emociones que sienten, y cuando se les puede hablar de que son cosas normales que ocurren en el cuerpo, que ocurren a nivel emocional en el ser humano, se puedan, además de identificar, empezar a mirar cómo se manejan, ¿cierto? Qué es lo que me genera más malestar y cómo lo disminuyo, qué situación me aumenta ese malestar. Por ejemplo, como cuando sentimos estos nervios o este susto cuando nos toca hablar en público, que muchas personas no trabajan ese tema y simplemente se bloquean, y casi que en unas situaciones críticas dejan de hablar o se ponen a llorar, cómo reacciona a una emoción. Pero es porque muchas veces no se ha trabajado en ello, cómo hacer para buscar estrategias que disminuyan este temor, y qué más que enseñarlo desde pequeños a los niños. Quizás es más fácil manejarlos de adultos. Mencionas algo que es sumamente importante, y lo hablábamos ahora, también lo tocábamos, es en cuanto a que cuando estamos al lado o al frente del acompañamiento a los niños en cuanto a este manejo emocional, muchas veces caemos en el error de dejar que ellos sean solo recipientes de las emociones, entonces solamente que las sientan, que las experimenten, pero no les ayudamos mucho en ese reconocimiento, en ese entendimiento de qué es lo que está sintiendo. ¿Por qué pasa? Porque a los niños les pasa, sobre todo, pues hacemos el énfasis en los niños, que pasa que muchas veces el niño hace una pataleta o hace un berrinche o dice que no quiere algo de un modo grosero, de un modo imprudente, pero nosotros no nos tomamos el trabajo de explicarle posteriormente al niño por qué eso estuvo bien o por qué estuvo mal, sino que muchas veces, bueno, siga llorando, que cuando se le calme solo, ya usted mirará si sigue o si se queda así. Pero si bien sabemos que no es adecuado responder con violencia a lo que el niño está haciendo, tampoco es adecuado dejarlo, como tú lo dices, como si fuera solo un recipiente, sin poder orientar. Ven, hablemos de eso que te pasó, por qué te pasó, cómo lo vamos a corregir, y que él pueda también trabajar desde un conocimiento que le aportemos nosotros a este manejo de emociones. Efectivamente, Liz, y es precisamente porque más adelante el niño se va a seguir, y en su proceso de crecimiento se va a seguir enfrentando a situaciones que le van a estar haciendo pues experimentar estas emociones por las cuales está haciendo lo que comúnmente llamamos o conocemos como la pataleta. Entonces, si en el momento de
en el que el niño se enfrenta a esta situación complicada, nosotros no logramos esperar el momento propicio, porque en el momento de la pataleta, digamos que en el momento la emoción está pues como muy latente, entonces posiblemente no sea muy sencillo conversar con él y lograr pues como este espacio en el que él pueda expresar qué es lo que le está generando la reacción que está teniendo. Pero si nosotros no logramos ese espacio, encontrar como el espacio para hablar con él y para que él logre identificar cuál es la emoción que está experimentando, más adelante, cuando él se enfrente a una situación similar que le provoque o que le genere similar emoción, pues entonces no va a saber cómo enfrentarla tampoco. Entonces, perdóname claro, que te interrumpa, de ahí la importancia de que si yo voy a enseñar a alguien a manejar sus emociones, tengo que tener por lo menos un mínimo grado de conocimiento personal de mí mismo y de cómo manejar mis propias emociones para poder infundir eso en otros. Claro, y es otro punto al que también pues es muy importante llegar, y es hablar. Cuando yo voy a enseñar algo, pues yo voy a enseñar lo que yo sé. Claro. Entonces, si yo no he aprendido este control emocional, posiblemente no sea, digamos, lo más adecuado o la persona más idónea para ayudar a otro pues a controlar sus emociones. Entonces, de ahí lo importante, pues como a que le dediquemos el espacio o el tiempo que requieren este tipo de asuntos, porque muchas veces lo vemos pasar, lo experimentamos y no le damos pues como la importancia que requiere, y en realidad es muy importante darnos como el tiempo de pensarnos, darnos el tiempo de conocernos a nosotros también, de darnos cuenta, bueno, esta situación que me está pasando, sea cual sea la situación, qué es lo que me está generando, yo cómo estoy reaccionando frente a esto. ¿En realidad estoy teniendo un control emocional o estoy dejando que sea mi emoción quien actúe por mí? Sin ponerle pues como un poco de racionalismo, que también es algo a lo que es importante llegar, y de lo que también es importante hablar en cuanto al control emocional. Es decir, cuando yo logro tener un control emocional, o para poder tener un control de mis emociones, es importante tener en cuenta mi componente emocional, que ninguno nos podemos desprender de él porque viene con nosotros, pero también nuestro componente racional. Entonces, como que podamos tener o que logremos tener como un balance, exactamente, entre nuestra emocionalidad y nuestra racionalidad. ¿Para qué? Para que las decisiones que yo necesito tomar frente a determinada situación que me presente el medio, pues no estén enfocadas solamente en uno de esos dos aspectos. Es decir, que mi decisión no vaya enfocada solamente desde mi lado racional. ¿Por qué? Pues porque también hay que ponerle emoción, y lo acabamos de decir. Como quien dice, usando la razón, pero también el corazón. Exactamente, es importante tener en cuenta ambas situaciones o ambos aspectos, tanto el emocional como el racional, porque cuando mis decisiones van enfocadas solo a lo racional, posiblemente las consecuencias que me traiga esa decisión no sean las más adecuadas. Y pasa igual cuando es del otro lado. Cuando mi decisión va enfocada solamente desde el lado emocional, posiblemente las consecuencias de esas decisiones no sean las más adecuadas. Entonces es otro aspecto que nos invita también como a tener en cuenta esa importancia de manejar o de tener un control de nuestras emociones. Sí, Diana, y bueno, entonces ya digamos como profundizando un poco más en este tema de cómo reconocerse, porque es una palabra que de hecho me parece muy bonita, muy importante, reconocerse, o sea, conocerme, pero además reconocerme, como haciendo alusión a ese hecho de poder saber quién soy, cómo soy y qué puedo dar también a los demás. Entonces hablemos un poco de cómo, ya habiendo identificado esa emoción que me genera o que me reconocí, cómo darle manejo, que también era pues como otro de los puntos que mencionábamos al principio. Cómo ya sabemos que el primer paso y más importante es reconocer una emoción, identificarla, y ya vamos entonces a ver, bueno, si yo identifiqué, ya hice ese proceso de identificar qué tal situación me genera tal emoción o tal reacción, cómo puedo entonces aprender a manejar estas situaciones cuando de alguna u otra manera me generan malestar. Claro, Liz, en este punto, y volvemos a lo que hablábamos ahora, de lo importante de darnos el rato para conocerlas y de darnos también pues como el tiempo de identificar frente a la situación que me está presentando el medio, de qué manera yo estoy reaccionando, de qué manera lo he hecho, si esa reacción, si esa
Ahorita cuando empezamos a hablar decíamos que las emociones son reacciones psicofisiológicas. Entonces, si esa reacción fisiológica que yo estoy teniendo frente a determinada situación que se me está presentando es la más apropiada para mí o no, está siendo la más ideal para mí o no. ¿Eso cómo lo logramos? Teniendo el tiempo para identificar cada una de esas situaciones que me está presentando el medio y lo que eso me está generando. Entonces yo, de acuerdo a lo que me genera esa situación, ¿de qué manera estoy actuando? ¿De qué manera estoy reaccionando? Si esas consecuencias que han traído mis reacciones están siendo apropiadas o adecuadas para mí, pues entonces mirar si logré tener como control de la emoción que me generaba. Porque ya si hablamos de emociones que generan malestar físico como tal, digamos lo que mencionábamos ahora como llanto, al punto que termino llorando, que algo me genera tal sensación de angustia que me paralizo o que definitivamente puedo hasta sentirme incapaz de pronunciar palabra, también habría que empezar a manejar, como tú decías, además de reconocer, identificar esta situación y mirar si es lo que realmente es bueno o malo para mí, empezar a mirar cómo ir manejando esta sensación que me bloquea tanto. Y sabemos que también desde la psicología hay muchas estrategias que se pueden utilizar para manejar estas emociones, no sin decir que cuando se llega a esos puntos tan extremos como que hay un inadecuado manejo de emociones al punto tal que me genera un malestar tan significativo que me hace imposible, digámoslo así, reaccionar ante lo laboral o ante mi vida personal, pues también no está de más saber que debemos buscar ayuda profesional para identificar estas situaciones y manejarlas. Vale la pena reconocer, y que no lo hemos profundizado acá, es que las emociones tienen tres funciones principales. Una función adaptativa, que es la que hace que nosotros podamos socializar o desarrollarnos ante un medio como tal que se nos presente. La función social, que como su nombre lo indica, nos permite relacionarnos con los demás y poder entender las emociones de los otros y poder también responder nosotros a través de nuestras emociones. Y está también la función motivacional, que es la que nos inspira a hacer o dejar de hacer algo, porque como ya lo mencionábamos al principio, hay unos componentes también emocionales, cognitivos y de la forma de ser de cada persona, pero también hay emociones positivas y negativas. Sí, Liz, efectivamente, y antes de hablar de estas emociones positivas y negativas, quiero retomar algo de lo que acabas de decir en cuanto a las funciones de las emociones, algo que lo tenemos como tan presente siempre y que muchas veces no le damos pues como la importancia que requiere hablar sobre la función social de las emociones, porque esta nos permite entender mis emociones, que es de lo que hemos venido hablando a lo largo del programa, pero también tener en cuenta la emoción del otro, porque muchas veces nos enfocamos, y si nos ponemos o escuchamos el programa y vemos lo importante que es mirar mis emociones, reconocerlas, de pronto esa mirada se nos vuelve muy para acá, muy para mí, y es verdad, es muy importante que yo tenga un reconocimiento de mis emociones, pero también tener un reconocimiento de las emociones del otro, también entender que el otro tiene sus emociones y que hay que respetarlas, así como yo pues también necesito respeto por las mías. Quería pues como retomar ese aspecto que es tan importante. Y además, como lo decías, efectivamente nosotros tenemos o experimentamos emociones tanto negativas como positivas. A lo largo del programa hemos venido hablando sobre el control emocional. Entonces diríamos que si tenemos emociones positivas, las emociones positivas pues nos generan bienestar. Y esa es una de sus funciones también, generarnos bienestar. Pero también hay que controlarlas. ¿Por qué? Y lo que decíamos ahorita, en este proceso de controlar las emociones y en lo importante que es tener en cuenta estos dos aspectos, racional y emocional, en cuanto a lo que me generan los estímulos del exterior. Las emociones positivas, si bien nos generan bienestar, por ejemplo, ¿cuál emoción puede ser positiva? La alegría es una emoción positiva, que a mí me genera bienestar. Entonces nos diríamos, pero si a mí me genera bienestar, ¿yo por qué la tengo que regular? Y es efectivamente por lo que decíamos ahora, tiene sus funciones también, que Liz nos las acaba de decir, nos generan bienestar a nosotros, pero también es necesario controlarlas, porque cuando nosotros o nuestra decisión frente a determinada situación que nos presenta el estímulo
va enfocada solamente en mi emoción, en lo que me genera esa situación, posiblemente las consecuencias que yo vaya a experimentar más adelante de la decisión que tomé en el momento de la emoción, posiblemente esa decisión no sea la más adecuada, porque digamos que la emoción en el momento que me presenta el medio, me presenta el estímulo, la emoción es una, pero más adelante posiblemente el pensamiento sea otro. Claro, equilibrar la razón con la emoción, que es una frase que se ha vuelto hasta cliché cuando mencionamos eso, pero no por eso deja de ser importante ese equilibrio, esa regulación entre las emociones y sobre todo al momento de la toma de alguna decisión. Que es, y qué pena te interrumpo, pero es precisamente de lo que, pues como a lo que queremos apuntar con lo que estamos hablando hoy. Cuando nosotros entonces, o ustedes que nos están viendo, se pregunten, bueno, entonces han hablado del control emocional, pero ¿cómo así? ¿Cómo lo logramos? Y es efectivamente eso, primero que todo, y haciendo pues como un recuento, importantísimo que nosotros podamos reconocer cuáles son nuestras emociones. ¿Y eso cómo lo logramos? A través de un proceso de conocimiento personal, a través de un proceso de autoconocimiento y de reconocimiento, como nos lo decía Lisa ahora. Importante tener en cuenta que nosotros, primero que todo, pues debemos darnos un tiempo para trabajar en nosotros, en mi conocimiento. Ahora que estoy adulto y que de pronto no lo he tenido muy en cuenta, lo puedo hacer, yo lo puedo tener en cuenta. Y los que estamos al frente del acompañamiento en la educación de nuestros hijos, los que hacen parte de las instituciones educativas que tienen a niños o que diariamente están conviviendo con niños. Y expresando emociones todo el tiempo. Exactamente, porque los niños, y lo habíamos dicho ahora, también expresan lo que están sintiendo. Y qué importante pues que desde niños también tengamos esa como esa conciencia o esa capacidad de enseñarles a reconocer su emoción, a ver qué le genera esa situación que el exterior le está presentando, pero entonces para que el niño pueda reconocerla y más adelante cuando se vea enfrentado a una situación similar que le genere una emoción similar, pues la sepa controlar. Entonces, y como cerrando o como dando como un recuento. Sí, porque lastimosamente se nos va acabando el tiempo. Sí, a lo que apuntamos es precisamente a eso, a poder tener o a poder lograr este equilibrio entre mi parte emocional, que como lo decíamos al principio no la podemos obviar porque la tenemos con nosotros, y nuestra parte racional, que también hace parte de nosotros. Cuando nosotros logramos llegar a ese equilibrio de lo racional y lo emocional, en determinada situación que nos presente el exterior o que nos presente el medio, podemos decir que hemos logrado tener un control emocional. Es un proceso, claramente, es un proceso que demora, pues que tiene su tiempo, que necesita su paciencia, pero que en ese tiempo necesita de un trabajo. Y que es necesario. Diana, yo creo que uno de los mensajes y conclusiones importantes que dijimos a lo largo de todo el programa es reconocerse y reconocer mis propias emociones para poder conocer y reconocer al otro. Entonces, bueno, yo pienso que la invitación ahora es a todos y todas para que nos evaluemos y empecemos a hacer ese ejercicio cortico, pequeñito, cómo me siento yo frente a qué emoción me genera tal cosa y esta emoción qué me ocasiona, algo positivo o algo negativo. Entonces la invitación el día de hoy es esa, empezar a conocernos, empezar a evaluarnos y empezar a identificar estrategias que nos ayuden a manejar las emociones que hayamos previamente identificado. Diana, muchísimas gracias por haber estado en este programa, espero contar contigo en una próxima oportunidad. Muchas gracias también por tus aportes y qué bueno que podamos hablarle a la gente de estos temas y que podamos sensibilizarnos frente a estas cosas que muchas veces dejamos pasar de largo, pero que son tan importantes. Muchísimas gracias. A ti, Liz, muchísimas gracias por tenerme en cuenta. Reconozco y repito lo que dije al principio de lo importantes que son estos espacios y que tengan, pues que la administración tenga en cuenta espacios como estos que vayan enfocados a la salud mental, es algo que es de reconocer. Muchas gracias a ti por la invitación y a ustedes muchas gracias por habernos acompañado. Y nuevamente entonces los invito ya para finalizar para que nos acompañen en esta cápsula mental que traemos para el día de hoy.
Muchas gracias a todos y todas los que se quedaron hasta el final en nuestro programa, el cual es auspiciado por nuestra administración municipal en cabeza de Juan Sebastián Pérez. Recordemos que este programa hace parte de nuestra política pública de salud mental y también llega a sus hogares gracias a la unión con nuestro canal comunitario Corpagua TV. Los espero en una próxima oportunidad para que nos conectemos todos los miércoles a las 5 de la tarde a través de Corpagua TV y a través del canal de YouTube de nuestra administración municipal. Gracias a todos y todas, nos vemos en una próxima oportunidad.